Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Palareso y María Gracia Acosta. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Iniciamos con la información. El COE Nacional recomienda cambiar a naranja la alerta por el fenómeno del Niño. Hay 99% de probabilidades de ocurrencia de este fenómeno en este último trimestre del año. Belén Merizalde, desde el EQ 911, nos amplía la noticia. Belén, muy buenas tardes. Por favor, cuéntanos los detalles. Hola María Gracia, amigos televidentes, muy buenas tardes. Sí, hace pocos minutos terminó esta rueda de prensa en donde las autoridades del COE Nacional hicieron esta recomendación a la Secretaría de Gestión de Riesgos para que se pase de la alerta amarilla a la alerta naranja. Hemos estado en alerta amarilla alrededor de 4 meses y justamente allí existía la probabilidad del 75% de que el fenómeno del Niño llegue al país. Sin embargo, ya ahora se han cumplido 4 criterios técnicos para tener la certeza en un 99% de que este fenómeno llegará al Ecuador en este último trimestre del año. Escuchemos las declaraciones del presidente del COE Nacional, Juan Zapata. Los parámetros de referencia indican que ante la elevada posibilidad de la ocurrencia de la fase cálida del Niño Oscilación Sur, lo cual periódicamente ha sido informado por la NOAA, actualmente existe una probabilidad del 99% de ocurrencia para el presente trimestre y con base en los resultados IEFEN, Índice Ecuatoriano del Fenómeno del Niño, las perspectivas y criterio técnico, el Comité PEN aprobó el cambio de estado de aviso de observación a estado activo. En conformidad con lo establecido con el protocolo, se recomienda a la Secretaría de Gestión de Riesgos el cambio de alerta a naranja. Las autoridades han explicado que este cambio no significa que a partir de mañana van a iniciarse ya las lluvias en el país. Sin embargo, ya han tomado justamente todas las previsiones para que el Estado pueda estar preparado frente a la inminente llegada del fenómeno del Niño, y además han pedido a distintas carteras de Estado emitan los informes correspondientes de cuáles son los planes que tienen para enfrentar este fenómeno. Escuchemos al secretario de Gestión de Riesgo, Cristian Torres. El cambio de alerta naranja no necesariamente significa que va a comenzar a llover mañana o pasado en el territorio ecuatoriano. Lo que está especificando la alerta naranja es que la ocurrencia del fenómeno del Niño es inminente en nuestro país. Y también aclarar que no se puede estimar todavía con una certeza del 99% su magnitud. Esto continuará evaluándose. También desde el CONGOPE, la AME, solicitaron a la Corte Constitucional que se actúe con celeridad frente al decreto ley enviado por el presidente Guillermo Lasso para enfrentar el fenómeno del Niño. Uno de los puntos que se aborda dentro de este decreto es que la maquinaria incautada por el tema de minería ilegal pueda pasar directamente a las municipalidades y también a las prefecturas para que puedan trabajar de manera oportuna en los distintos lugares que se vean afectados una vez que el fenómeno llegue, que se estima será ya, como les habíamos mencionado, en el último trimestre de este año. Eso es lo que puedo comentarles a esta hora, pero ya más detalles sobre este tema les presentaremos en nuestro noticiero estelar. Continuamos contigo, María Gracia, que tienen más noticias. Muy buenas tardes. Gracias, Belén, que tengas también una buena tarde. Para el debate presidencial en segunda vuelta habrá cambios, así lo anunció el comité encargado de elaborar las preguntas. Los candidatos se verán topar temas como la salud mental y la desaparición de personas en Ecuador. Karen Aro está en el Consejo Nacional Electoral para ampliarnos la información. Hola, Karen. Hola, ¿cómo están en estudios, amigos televidentes en casa? Buenas tardes. En efecto, la mañana de este lunes el Comité de Debates presentó los 4 ejes temáticos que los 2 candidatos en segunda vuelta a la presidencia toparán el próximo 1 de octubre, día del debate presidencial. Esta vez habrán cambios, a diferencia de la primera vuelta, han dicho las autoridades. Por ejemplo, el debate durará 2 horas y cada candidato por eje temático responderá 2 preguntas. En el siguiente reportaje les cuento más. Veamos.
presidencial. Tras el análisis a lo ocurrido en el debate de la primera vuelta, el comité que está a cargo hizo cambios para esta segunda vuelta. Este lunes dieron a conocer los 4 ejes temáticos que deberán topar los candidatos. Son económico, seguridad, social y político. Dar a conocer a la ciudadanía las nuevas reglas con las que llegaremos al debate presidencial, los tiempos que se otorgarán para el mismo y de esta manera demostrar absoluta transparencia en el accionar, una vez más, del Consejo Nacional Electoral. Los cambios son varios. En cuanto a la temática, se incluyen ítems nuevos. Por ejemplo, deberán responder preguntas sobre salud mental en adolescentes y desaparición de personas en el Ecuador. Bien, en este eje entra el tema del fenómeno del niño. Pues hay que considerar cómo y con qué van a enfrentar y mitigar los impactos económicos de este fenómeno climático. El cuarto punto de este eje económico es la dolarización, un tema que no se topó en el primer debate, pero ahora sí. En esta ocasión el debate se hará el 1 de octubre a las 7 de la noche y se transmitirá en cadena nacional. Durará 2 horas. Habrán 4 bloques de 25 minutos. En cada eje solo podrán responder 2 preguntas. Además, para contestar la misma tendrán solo 2 minutos. Examinamos minuciosamente todos los comentarios y opiniones expresados por diferentes sectores de la ciudadanía en relación con el primer debate y también consideramos pues a todos los respaldos de diversas organizaciones y grupos para comprender las preocupaciones y expectativas de la sociedad. Además, en el cuarto eje, que es el político, los candidatos podrán interactuar con la moderadora. Y bien, previo a este debate, el próximo 26 de septiembre, el Consejo Electoral hará el sorteo de los lugares que ocuparán los candidatos en el set de televisión y también el comité entregará el banco de 8 preguntas previamente para este evento el 1 de octubre. Es la información a esta hora. Continúan ustedes con más. Que tengan una buena tarde. De igual manera, Martí Karen, muchísimas gracias por la información. Luisa González en Quito y Daniel Noboa en Guayaquil. Los candidatos a la presidencia continúan con la campaña y en 13 días se encontrarán cara a cara en el debate obligatorio que organiza el CNE. Luego de no tener actividades en un fin de semana dedicado a su familia, pero también a grabar material para su campaña, Luisa González retomó su agenda y este lunes empezó con una entrevista radial. Ahí aseguró no poner mayor atención a las encuestas que ubican a su contendiente arriba en esta segunda vuelta. No confiamos en todas las encuestas que salen, confiamos en el territorio que estamos haciendo. Hay un aumento de indecisos también. Tras esto, González, quien estuvo en Quito, acudió a la Fiscalía General del Estado junto a un grupo de asambleístas electos para poner una denuncia por presuntas amenazas contra su integridad. En tanto que Daniel Noboa estuvo este lunes en Los Ríos realizando caravanas y conversatorios. Tras una agenda de actividades que continuó durante el fin de semana, con recorridos en el sur de Guayaquil, estuvo en el Cristo del Consuelo. ¡Daniel Noboa, presidente! Antes, en Azogues, explicó su plan de deducción de impuestos por creación de empleos y un plan de trabajo al que llama acompañamiento humano. Estoy orgulloso de este proyecto político, estoy orgulloso de cada uno de ustedes. En 13 días, González y Noboa se medirán en el debate obligatorio que organiza el CNE. 14 días después serán los comicios. A menos de un mes del balotaje, donde también se elegirán nuevamente asambleístas por el exterior, los candidatos se enfocan en propuestas para los migrantes. Andrea Samaniego nos cuenta más a esta hora. Hola, Andrea. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, los legisladores los candidatos asambleístas en el exterior pues no pueden hacer campaña, sin embargo, muestran sus propuestas a través de las redes sociales. Hoy, por ejemplo, desde el movimiento Construye han lanzado una petición al presidente de la República, Guillermo Lasso, que la hicieron oficial aquí en su sede de campaña, en la cual mencionan y han pedido al presidente de la República que solicite al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, la solicitud del TPS para los migrantes ecuatorianos, sobre todo por la situación de violencia que vive el país. Les contamos más en el siguiente reportaje. Veamos.
Con miras a las elecciones del 15 de octubre, los candidatos a la Asamblea por el Exterior tratan de llegar con sus propuestas a los migrantes. Desde Construye publicaron esta carta dirigida a Guillermo Lasso para que aproveche su visita a los Estados Unidos y solicite el TPS para los migrantes ecuatorianos. El número de personas de ecuatorianos que están siendo detenidos, expulsados y deportados desde Estados Unidos ya superaron los 88.000 ecuatorianos al año. Entonces, eso le puede dar una idea de la cantidad de personas que están saliendo desde nuestro país. William Murillo explica que este estatus temporal permitirá que los ecuatorianos en Estados Unidos puedan trabajar. No ha habido una reforma migratoria por los últimos 30 años, entonces esto ayudaría de forma inmediata a los ecuatorianos que están ingresando, solicitando asilo, y a los ecuatorianos que no han tenido una forma de regularización. Mediante redes sociales sostiene tratan de llegar a los migrantes pues no pueden hacer campaña electoral. De su lado, la Revolución Ciudadana también trabaja para conseguir votos para ganar las curules del exterior en la próxima Asamblea Nacional. Están tratando de llegar a través de reuniones con grupos, gremios, asociaciones que les permita pasar nuestro mensaje y que en ese sentido pues se fortalezca primero la decisión de ir a votar, el respeto a este proceso de votaciones y finalmente el resultado. Los ecuatorianos residentes en el extranjero deberán acudir a las urnas este 15 de octubre de forma presencial luego de que el voto telemático fracasara y por esta razón deberán elegir nuevamente a sus representantes en el Parlamento ecuatoriano. Y en otro tema les contamos que el concurso para designar a jueces nacionales avanza a la fase de méritos con 211 postulantes. Daniela Valencia está en el Consejo de la Judicatura y desde allí nos da más detalles. Daniela, muy buenas tardes. Cuéntanos, por favor, adelante. Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, a pesar de todas las críticas por las que atraviesa el Consejo de la Judicatura, este órgano lleva adelante el concurso para designar jueces nacionales. Este concurso está en la fase de méritos con 211 postulantes, de los cuales 142 son hombres y 69 mujeres. Uno de los cuestionamientos que se ha dado a este concurso es que precisamente se desconoce el número de vacantes por las últimas decisiones que ha tomado el Consejo de la Judicatura. Veamos el siguiente reportaje. Quienes están siendo procesados en causas penales por posible tráfico de influencias y obstrucción a la justicia llevan adelante el concurso en el que se designará a los jueces que podrían juzgarlos. El proceso avanza en medio de cuestionamientos como este y sin conocer realmente qué vacantes se llenarán, pues con la última decisión de extender hasta el 2030 el periodo en funciones de 6 jueces nacionales, se cambiaron las reglas de juego a medio camino. Jueces que ya debían cesar en este momento y cuyas plazas debían ser concursadas, pues ahora ya no existen esas plazas porque decidieron por sí y ante sí prorrogar los plazos. Los concursantes que se inscribieron para esas plazas de juez, pues ya ahorita están en el aire. Para el exdirector del Consejo de la Judicatura, Santiago Peña Herrera, a pesar de aquello se requiere que el concurso continúe, pero los vocales principales deberían dar un paso al costado. Para que exista una mayor transparencia en este proceso, sería conveniente que tanto el presidente cuanto los vocales que están incursos en estos problemas permitan que actúen los vocales suplentes o alternos en este proceso de selección. Coinciden en que, al igual que el Consejo de la Judicatura, actualmente el concurso tiene poca credibilidad. Y este concurso continuará con todas las objeciones que va a tener y creo que difícilmente va a llegar a un resultado. Y más bien muchos sectores ciudadanos señalan que sería el Consejo de la Judicatura el que pretende tomarse la justicia. El concurso avanzó a su tercera fase, la de méritos, con 211 postulantes, 142 hombres y 69 mujeres. De acuerdo al Consejo de la Judicatura, concluirá el 1 de febrero de 2024. Procesada por presunto tráfico de influencias, la vocal del Consejo de la Judicatura, Maribel Barreno, se ha valido de todo recurso posible para evadir la acción de la justicia a la que dice representar. Barreno, quien se refugió en un ascensor para no ser notificada, también pidió medidas de protección para evitar a la fiscal. Pero esa no es su firma. Indícame que esa sea su firma. Yo le indiqué mi identificación. La vocal del Consejo de la Judicatura, Maribel Barreno, intentaba así refugiarse en el ascensor de la Corte Nacional de Justicia y con ello evitar la notificación de una investigación en su contra, abierta por Fiscalía por el presunto delito de obstrucción a la justicia. Le acompañamos hasta el parqueadero donde debe tener algún permiso de todo. El hecho se difundió ampliamente el pasado 8 de septiembre.
Su asesor Milton Altamirano Herrera intervino también en su intento por frenar la acción de los policías que debían cumplir con la notificación. Porque estoy grabando nuestro procedimiento. Ese día Barreno se presentaba en la corte para cumplir con una medida cautelar dentro del caso de presunto tráfico de influencias que enfrenta junto a su colega Juan José Morillo por supuestamente intentar influir en la justicia. No obstante, Barreno se ha valido de varias y creativas formas para evitar enfrentar a la justicia. El caso Vocales lleva más de un año desde que se filtró el comprometedor audio. El presidente de la República personalmente me ha llamado el día de ayer y me ha pedido que si es posible apoyar, que se le apoye en relación a este tema, porque él ve que esta circunstancia no va a ir en buen camino. Hasta la fecha no logra instalarse la audiencia preparatoria de juicio, pues se han generado desde la formulación de cargos, recusaciones al juez y diferimientos por amenazas de bomba, entre otros incidentes. Miguel Molina, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional, mira con asombro cómo alguien que representa a la justicia la torea todo el tiempo. Ha torpedeado de varios modos esta investigación, en el sentido de que incluso ella da quórum a la sesión del Consejo de la Judicatura, del Pleno del Consejo, para destituir al juez Macías, al juez que la está investigando a ella. Parecía superado el episodio del ascensor y los constantes diferimientos de audiencias y diligencias en los dos casos. Y apareció una medida de protección solicitada por Barreno en una parroquia de Quito. Barreno se declaró víctima de la fiscal Diana Salazar y convenció a la teniente política de Nayón, Nancy Ruiz Mora, quien insólitamente le otorgó protección. Y esta desnaturalización perjudica entonces a todo el contexto del sistema jurídico. Aun cuando se trata de una medida ilegalmente concedida, se ha pedido la revocatoria. La teniente política fue removida del cargo, pero las pretensiones de Barreno se cumplen cuando los casos se dilatan cada semana. Irónicamente, la vocal, que enfrenta 2 procesos penales el pasado 13 de septiembre, nos representó ante la OEA en un encuentro de buenas prácticas judiciales. Hablando de la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción. No obstante, la experiencia de Ecuador es que tenemos un Consejo de la Judicatura con 4 de 5 vocales envueltos en escándalos de tráfico de influencias, lavado de activos y obstrucción a la justicia. Estamos de regreso con más noticias. 10 vehículos Cobra blindados recorren actualmente los barrios más conflictivos de Esmeraldas, donde las Fuerzas Armadas han logrado recuperar el control. Los delitos en esa provincia se han reducido gracias a las operaciones militares y policiales. Estos 10 vehículos blindados Cobra que entregó el gobierno a la Fuerza de Tarea Conjunta de Esmeraldas están siendo utilizados por grupos especiales de las Fuerzas Armadas para ingresar a los barrios más conflictivos de esa provincia, como la Guacharaca y las Riberas del Río, donde suelen operar las bases de las bandas criminales que ordenan el cometimiento de atentados y sicariatos. Toda la ciudad se cubre con este gran contingente militar que está desplegado acá constantemente. Los 1.800 hombres que conforman la FTC Esmeraldas han sido traídos de otras partes del país, equipos de fuerzas especiales de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas. El comandante de Esmeralda sostiene que afortunadamente con la ayuda de estos vehículos han podido recuperar el control de estas zonas tomadas por las bandas criminales. Manifiesta que las operaciones militares y policiales han neutralizado varios intentos de atentados y hechos delictivos. Detener en flagrancia a personas que han estado cometiendo delitos, se les ha encontrado con armas, se les ha encontrado con municiones, se les ha capturado a delincuentes que han estado asaltando. La reducción de delitos en esta provincia es notable, y esto gracias también a las capturas de varios cabecillas y a la incautación de más de 500 armas de fuego y artefactos explosivos. Hasta el momento se han capturado 10 blancos de alto valor y 10 miembros de grupos irregulares armados de Colombia. Pero las operaciones no únicamente son de seguridad, las fuerzas del orden además están ejecutando un trabajo social importante en las zonas más vulnerables. Hemos llegado hasta el momento con más de 1.000 kits alimenticios en los barrios de alta conflictividad y también en los barrios que han sufrido estragos por efecto de las inundaciones.
Indicó asimismo que después de 4 años, el pasado viernes ingresaron con mayor seguridad en estos vehículos hasta la cárcel de Esmeraldas para levantar información de las bandas criminales e incautar todo tipo de objeto ilícito. Delincuentes robaron $500,000 de la bóveda de una agencia del Banco de Machala en Portobelo, provincia de El Oro. Para cometer este acto delictivo, los antisociales perforaron la pared del establecimiento y procedieron a sacar el dinero. Tras este hecho, los sujetos cortaron los cables del sistema de videovigilancia para evitar ser identificados. Hasta el momento no se informa sobre algún detenido por este caso. Sin embargo, el Banco de Machala comunicó que las actividades en su agencia de Portobelo están suspendidas por mantenimiento de sus instalaciones. También agregó que sus sucursales cercanas en los cantones Aruma y Piñas atienden con normalidad. En horas de la madrugada se han ingresado, se tiene previsto que sonó 2 o 3 veces la alarma durante la madrugada. Personal que vive cerca del banco alertó, de igual manera avanzaron personal de seguridad privada del banco, los cuales han dado rondas, verificaron, pero no se dieron cuenta que ya se encontraban realizando sus fechorías. Entonces ya se encontraban dentro del banco, se podría decir. Por fuente de los mismos señores que trabajan, aproximadamente $500,000 es lo que se habría posiblemente sustraído. Se encuentran investigaciones, el día de ayer avanzó personal de criminalística a verificar y levantar lo que son lo más posible sin indicios para la investigación correspondiente. Más de 20 muertes violentas se registraron este fin de semana en Guayaquil y Durán, parte de la zona 8. A nivel nacional, los datos de la Policía Nacional mencionan que los asesinatos se han incrementado en un 400%. Hola, ¿qué tal? Así es. De hecho, ese porcentaje se refleja si comparamos con cifras de 2020 y 2021. En esos años se registraron 1.312 y 2.135 asesinatos. Al día de hoy, en el mes de septiembre de 2023, ya son 5.500 los crímenes. Y para muestra, en tan solo este fin de semana se registraron 20 muertes violentas en la zona 8. A continuación, un resumen. Las muertes violentas se registraron entre el sábado y domingo en la zona 8, que comprende Guayaquil, Urán y San Borondón. En la zona del Guasmo, al sur de la ciudad, 6 personas fueron asesinadas. Según información de la Policía Nacional, 5 de ellas contaban con antecedentes penales. Tenemos el resultado 6 muertes violentas y 2 personas heridas por proyectiles de diferente calibre. Dentro de las 6 personas fallecidas, las 5 personas tienen antecedentes y una de las personas tenía una boleta de captura. En la cooperativa Siete Lagos, también en el sur, un sujeto fue acribillado con 15 disparos. Mientras que 3 más, luego de salir de su domicilio donde se encontraban bebiendo, fueron interceptados por varios sujetos que dispararon en más de 10 ocasiones. En otra zona del sur de la ciudad, en el barrio Garay, 4 personas fueron asesinadas en horas de la noche de este domingo. Se encontraban afuera de un domicilio cuando fueron alcanzadas por las balas. Unos cuerpos en la vía pública. Por tal motivo, la unidad procede conjuntamente con el ECU 911 a realizar las coordinaciones para que envíe la ambulancia. Un menor de edad también murió asesinado en el noroeste de la urbe, mientras que una mujer fue encontrada muerta en una zanja en la cooperativa Gallegos Lara. 13 disparos se identificaron en su cuerpo, al tiempo que la Policía Nacional inició con las investigaciones. Monte Sinaí, en el noroeste de la urbe, un sujeto sin documentos y que no logró ser identificado por los moradores del sector, fue asesinado con varios disparos. Se desconocen en este caso las motivaciones de este nuevo crimen. Finalmente, en el cantón Durán también se registraron novedades. La última, la madrugada de este lunes, un sujeto asesinado en los exteriores de un establecimiento educativo en la zona de la Primavera 2. Y a propósito de la inseguridad que se vive en Durán, lo que llevó a que los padres de familia y el personal docente solicitaran que se pase a la virtualidad dentro del sistema educativo, y luego de que la ministra de Educación, María Brown, negara incluso el pedido que ahora el alcalde de Durán hace en ese sentido, que se pase, ¿no?, a las clases virtuales. Sara Bisuete, subsecretaria de Educación, dio una entrevista para Teleamazonas defendiendo la postura de María Brown. Ricardo Alcíbar nos tiene más información al respecto. Hola, Ricardo.
¿Qué tal? Sí, muy buenas tardes. Nos encontramos en los exteriores del Gobierno Zonal de Guayaquil, justamente en estas instalaciones. La subsecretaria de Educación, Sarita Bisuete, nos ha dado declaraciones ante la negativa del Ministerio de Educación sobre el pedido del alcalde Luis Chonillo para enviar de clases presenciales a virtuales ante los últimos hechos delictivos que se han registrado en el Cantón Durán. Ella ha asegurado que mantener a los estudiantes al interior de los planteles educativos es más seguro que tenerlos en sus casas. Escuchemos primero también sus declaraciones acerca de este tema. Primero, sabemos que nuestros estudiantes están dentro de los espacios educativos, dentro de las instituciones, donde allí nosotros podemos ayudar a salvaguardar su integridad, cosa que no lo podemos hacer si ellos están fuera o si ellos están dentro de sus casas. También tenemos entendido que nosotros, y de acuerdo a los estudios que se han hecho y a los análisis, no ha existido ningún tipo de un acontecimiento de esa índole dentro de la institución educativa. Además le consultamos sobre el estado del plan de policía escolar, el cual tenía contemplado tener a un policía al interior de los planteles educativos para precautelar la seguridad de los menores. Escuchemos los comentarios de la subsecretaria de Educación. No podemos permitir que vaya un policía con todas las dotaciones, en este caso con armas, con todos los implementos que ellos manejan, porque dentro de una institución no puede existir este tipo de elementos. Estas han sido las declaraciones de Sarita Bisuete, subsecretaria de Educación, ante la decisión que tomó el Ministerio de Educación con respecto a la solicitud formal del alcalde Luis Chonillo ante los últimos hechos delictivos que incluso en la última semana han arrebatado la vida de 2 menores pertenecientes justamente a una escuela del Cantón Durán. Regresamos a estudio con más información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ricardo. Muchísimas gracias. Y esta madrugada se registró una fuerte explosión en el centro de Jipijapa, provincia de Manabí. Tras esta detonación, una ola expansiva de aproximadamente 10 metros causó daños en la infraestructura de una panadería del sector y en establecimientos adyacentes. Cerca de las 2:30 de la mañana de este lunes se registró una fuerte explosión en el centro de Jipijapa, provincia de Manabí. Producto de este hecho, al menos 3 personas resultaron heridas y una panadería de las calles Bolívar y Santi Esteban sufrió daños materiales representativos en la infraestructura. Según el jefe de distrito Jipijapa, la emergencia habría sido generada por una acumulación de gases al interior de la panadería, quedando descartada la alarma de un posible artefacto explosivo. Se trataría de una acumulación de gases al interior de la panadería. En este caso, como ustedes pueden ver, los indicios, y como indica también el cuerpo de bomberos, están desde la parte interior hacia la parte exterior, lo que da muestras que no se trataría de un atentado. La ola expansiva causada por la detonación dejó ventanas, techos y paredes destruidas, ocasionando afectaciones económicas al dueño de este local en este punto céntrico de la ciudad. Todo estoy afectado porque todo se me dañó todo el equipaje de panadería y he perdido todo prácticamente. Al sitio acudió personal del Cuerpo de Bomberos de la provincia junto a la Policía Nacional para atender a los perjudicados e investigar el hecho. Sin embargo, hasta el momento se desconocen las causas de esta acumulación de gases dentro del establecimiento. Nueva pausa, pero enseguida, cifras positivas en la banca privada. Los créditos este año alcanzan los 41.000 millones de dólares. Además, 6.000 personas por primera vez obtuvieron un préstamo. Además, hay conmoción en Estados Unidos por la muerte de un niño de 1 año tras una sobredosis de fentanilo. Les damos detalles al regresar. Más noticias. Desde la Asociación de Bancos Privados del Ecuador se asegura que las propuestas electorales de tomar dinero de la Reserva Monetaria Internacional para utilizarlo en gasto corriente es ilegal. Asobanca destaca que a pesar de la crisis política que vive el país, la banca continúa mostrando las mejores cifras de los últimos años.
A pesar de la crisis política que engloba una muerte cruzada y un proceso electoral adelantado, además de la inseguridad que vive el país con el aumento de muertes violentas y secuestros, la banca continúa mostrando las mejores cifras de los últimos años, se asegura desde la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, destacando que hasta la fecha han sido otorgados 41.000 millones de dólares en créditos, el 60% destinado al sector comercial y manufacturero, y el 40% son créditos de consumo relacionados con actividades de salud y educación. Pero mire usted, en la parte del microcrédito, que es el crédito que se otorga a las pequeñas empresas, a los pequeñísimos emprendimientos, dos datos interesantes. El 60% de estos créditos hoy por hoy se está entregando a mujeres. A esto se le añade que los depósitos también han incrementado. El crecimiento es del 6.6%, que hace que en este momento los depósitos en la banca estén en 44.500 millones de dólares aproximadamente. El presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador también se refirió a una de las ofertas de campaña, en donde los candidatos proponen la toma de dinero de la Reserva Monetaria Internacional para utilizarlo en gasto corriente, lo cual es ilegal, se asegura desde Asobanca. El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la Ley para la Defensa de la Dolarización prohíben, limitan completamente el uso para un tema ajeno al que no sea el establecido legalmente de las reservas internacionales. Lo que se está diciendo cuando se habla de tocar los recursos de la Reserva Internacional es decir, voy a tocar los recursos de los depositantes. El gasto corriente de por sí ha incrementado en los últimos años, y es que hoy en día el gasto en sueldos públicos supera en 9 veces al gasto en obras. El gasto en salarios de la burocracia aumentó a 6.174 millones de dólares entre enero y agosto del 2023, cuando en 2010, por ejemplo, fue de 3.714 millones y en 2018 de 6.007 millones de dólares, considerado hasta ese entonces el monto más alto que actualmente ya fue superado. Y aunque claro, el incremento se debe a que nuevos policías para fortalecer la seguridad del país han sido contratados, además del aumento salarial de maestros de la educación pública. Ahora en nuestro segmento Economía para Todos les hablaremos sobre las metas y propósitos de las necesidades de la ciudadanía. Economía para Todos. Cuando se planifica las finanzas familiares, al final es porque se quiere vivir mejor, sufriendo menos sobresaltos y emergencias y alcanzando metas. Hoy, en nuestra línea de programas sobre educación financiera, vamos a ver lo importante de fijarse metas económicas y planificar para lograrlas. Y esas metas pueden ser propósitos muy variados, como financiar los estudios, financiar una vivienda, para invertir en un negocio, para darse el gusto de ir de viaje o para una jubilación. Pero un tema importante es que tenemos que ponernos metas que sean realistas, es decir, que se puedan lograr, que sean específicas, o sea, concretas, que sean cuantificables, es decir, que se pueda medir si las logramos o no y que tengan un plazo concreto y no sean una ilusión sin fecha de realización. Por ejemplo, esta meta de aquí está mal planteada porque está de ahorrar algo, no es algo que se puede medir, no tiene tampoco un plazo específico, no tiene una meta concreta. Mientras tanto, esta otra meta de acá sí está bien planteada, porque es medible, $, al mes, y tiene un plazo específico. Metas como esta son clave para una buena planificación financiera en el hogar. Muchas gracias. Economía para Todos. Más adelante, el bailarín de